De la mañana, recordarles que hoy vamos a tener como invitados a la abogada experta en migración Judith Félix, así que preparen sus preguntas para Judith, ¿verdad? Todo el que esté interesado en migrar, todo el que esté interesado en eso. Y también vamos a tener a José Dantes, quien es miembro del comité político del PLD y secretario de Asuntos Jurídicos de ese partido. Así que vamos ahora a continuar con el comentario del señor Víctor Villanueva. Un gobierno de ricos, yo diría un gobierno de pocos ricos. Así se ha consolidado esa versión en la opinión pública nacional a lo largo de todo el año, a razón esencialmente de las distintas iniciativas que ha tomado la presente administración de gobierno, en donde dejó clara la tendencia más que la apariencia de ser una administración que se decanta por lo que tienen las mismas calidades de capitalistas por parte del presidente Luis Abinader. Obviamente que analizando el contexto capitalista endosado al presidente Abinader, hay que centrarse ahí porque ha demostrado claramente que es un político carente de ideología política y en esencia porque no es político, es una figura que viene de una familia sustentada en mucho trabajo, en muchos negocios, industrias inclusive, y desde esta vía, obviamente que el presidente Luis Abinader siempre fue una persona debidamente acomodada. Lo curioso es que su trayectoria empresarial nunca ha estado centrado en lo que tiene que ver con las dinámicas que se derivan de ser un empresario asociado, vinculado, un empresario centrado en lo que es esencialmente los distintos gremios que componen el liderazgo empresarial del país. En esencia, por ejemplo, su familia nunca ha sido miembro del CONEP. Para que usted tenga una idea, si entra en esa élite empresarial de la República Dominicana, y esto obviamente que eso tiene otros bemoles, que no es el foco de lo que quiero señalar el día de hoy, sino esencialmente de que es de unos pocos ricos porque como tú te crías, estudias, trabajas de la mano de tu propia clase social, que eso, insisto, no lo estoy diciendo ni peyorativamente ni porque es pecaminoso, olvídense de eso. Y como tú te crías con una élite social, si tú tienes una posición de preponderancia, como esta, la primera magistratura del Estado, obviamente que tú te vas a decantar y vas a confiar en esa élite, pero vas a demostrar que no tienes conexión entre los demás estamentos o estratificación de las clases sociales, en este caso de nuestro país. Y sobre esa base, el presidente Abinader es alguien que está en la incursión política desde lo empresarial por un asunto de compartir pasiones con su propio padre. Esto le surge al presidente Abinader de una manera genuina y llana. Y a la sazón, el presidente siempre quedó marcado con muchos postulados que su propio padre, don José Rafael Abinader, siempre enarboló, siempre planteó para el país, siempre estuvo a las tendencias del debate público nacional, desde lo político, siempre de la mano y aunque también con ciertas divergencias con José Francisco Peña Gómez. Y desde aquí entiendo que esto permeó en la formación, en el crecimiento, en una genuina preocupación para el hoy presidente Abinader, de que desde lo político era posible lograr cosas. Pues yo creo que perdió el norte desde que llegó a la presidencia, por lo menos ese es el contraste entre lo que decía en campaña y lo que ha hecho en el gobierno. Aunque no ha sido genuino, infantil, inocente,
esa pérdida del norte divisable en el quehacer del gobierno del presidente Abinader. Esto obviamente que les recae sobre el hecho de que todas sus decisiones medulares de Estado, las medulares, han estado centradas en proteger al gran capital y no así en defender a las grandes mayorías de la República Dominicana, como lo significan las clases bajas, las clases sociales, la clase media. Él cree que con expandir a 1.8% el Producto Interno Bruto las ayudas sociales sin tener sustento de los mapas de pobreza que los organismos internacionales siempre aportaban a las políticas sociales del gobierno, él cree que expandiendo dinero se resuelve el problema de la pobreza, con ayudas prácticamente sin condiciones. Él cree que como la República Dominicana tiene el 85% de su clase social laboral activamente en trabajo, con empleo, ganan 25,000 pesos o menos. Ese rango, él no lo dimensiona en su haber. Y eso se ve claramente en las distintas decisiones e iniciativas que se han tomado desde su administración. Veamos. Llega con el voto de la clase media en rechazo al PLD. Pero su primera decisión como presidente de la República fue someter un presupuesto que venía a cargarla en contra de la clase media en medio de la pandemia y poniéndole impuesto a un sinnúmero de servicios y consumos que la clase media, óyeme, si yo te traigo un artículo por internet, es porque aquí los comerciantes hacen de usureros y cobran por cientos que van más allá de lo racional. Pero eso él quería grabarlo. Si yo no tengo con qué pagar el paquete de un hotel, yo me voy con mi familia a pasarla en tal sitio, pero esas rentas virtuales hay que pagar. Si las distintas empresas de telecomunicaciones tienen unos estándares de tarifa que ya no se circunscriben con las membresías de las plataformas digitales de servicios y ocios, pues entonces eso vamos a grabarlo también. Es decir, actuar siempre en contra de la clase media. O lo que acaba de pasar con el presupuesto de la nación, que el Código Tributario manda a que se estandarice el salario anualmente acorde a la inflación del país. Y como la inflación proyectada y promedió a lo largo de 11 meses más de un 9%, implicaba que se elevara el tope del salario dominicano, donde se le aplicaba el impuesto sobre la renta, pasando de 34,000 a casi 44,000 pesos. Pero no, esa franja de salario él la dejó en 34,000 pesos. Y que paguen impuestos sobre la renta violando el propio Código Tributario. Ese gran demócrata. En contra de una clase social. Si vamos a establecer un pacto eléctrico con distintos puntos, vamos a cumplir al 100% sobre todo tipo de resquemor social, lo que implica que la gente pague más. Mientras las distribuidoras, los generadores del Estado y las instituciones del Estado vinculadas al sector eléctrico se aumentaban los salarios de manera alegre y desproporcionada inclusive. Y eso tuvo que haber un cataclismo de opinión pública para él haber echado hacia atrás esa medida. Pero eso no queda ahí. En el debate de la ley, en el debate político mayor que hubo en este año, que fue el de la ley de extinción de dominio, este señor, la versión que hizo que se aprobara fue la versión que excluía la práctica de la elusión fiscal como una razón para evaluar los bienes de grandes capitalistas que no tengan lo que tiene que ver, que tengan el dinero en paraísos fiscales. Es decir, protegiendo a su propia clase. Y lo vemos ahora con los fideicomisos. Todo con la lógica empresarial. Todo con la lógica de los que tienen cuarto. Y le dan a los que tienen cuarto de su grupo,
le dan las dinámicas del Estado, que son monopólicas por naturaleza del Estado, en donde hay rentabilidad e ingresos, se la dan con contratos, decretos directamente asignados, sin pasar ni siquiera por el Congreso Nacional, ese gran demócrata. Por eso yo disocio en el planteamiento de que los funcionarios son una cosa y Luis es otra. No, los funcionarios son lo que Luis quiere que sean. Los funcionarios actúan porque él no los quita. Él lo ha mantenido a la mayoría ahí. Entonces, si hay queja con los funcionarios, el responsable es el jefe, el que los nombra. Porque si hubiese habido divergencia en el lineamiento de lo que él cree para el país, ese funcionario lo quita. Pero no, están todos ahí inamovibles. Y por lo tanto, se le endosa claramente la responsabilidad y el devenir de la suerte de cada uno de esos funcionarios. Así que yo creo, netamente, que cuando se habla a lo largo de este año que este ha sido una administración de ricos, hay que enfatizar de que sí, pero no de todos, sino de unos pocos ricos, y que cuando usted ve que el presidente es una cosa y los funcionarios son otra, no, eso es una premisa falsa. Los funcionarios son lo que Luis necesita que sean. Rumbo de la mañana.